Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí como siempre. Hoy tenemos una noticia que, de verdad, nos tiene a ambos con la emoción a flor de piel. Algo que hemos estado planeando, soñando y discutiendo muchísimo últimamente, especialmente desde que, bueno, ya saben. Sí, exacto, desde que nos dimos el sí quiero. Hoy, por fin, vamos a compartir con ustedes la decisión final que hemos tomado sobre nuestro nuevo hogar. ¿Están listos para conocer todos los detalles, las sorpresas, los debates y hasta algún que otro momento de indecisión? Pues abróchense los cinturones porque este vídeo viene cargado de emociones y, esperamos, de mucha inspiración para ustedes también. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no son parte de esta maravillosa familia que estamos construyendo aquí, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de nuestras aventuras. Bueno, ¿por dónde empezar? Ustedes han sido testigos de todo nuestro proceso, desde los preparativos de la boda, los nervios, la alegría inmensa, hasta las primeras semanas como marido y mujer. Y una de las preguntas que más nos hacían, y con toda la razón, era, ¿y dónde van a vivir ahora? Y la verdad es que esa pregunta, aunque parecía sencilla, nos lanzó a un torbellino de posibilidades, de ideas, de pros y contras que a veces sentíamos que no íbamos a salir de él. Imaginen la escena, noches enteras con planos sobre la mesa, visitas a propiedades, comparativas de zonas, de estilos, de sueños. Era una montaña rusa emocional y logística. Queríamos que nuestro primer hogar como pareja casada fuera especial, que reflejara nuestra nueva etapa, que fuera un nido de amor donde pudiéramos empezar nuestra vida juntos de la mejor manera posible. Y claro, nuestras ideas, aunque a veces parecían compatibles, otras veces chocaban de forma, digamos, muy apasionada. Al principio, teníamos ideas bastante diferentes. Yo, Can, soy más de lo moderno, de lo minimalista, de esos espacios amplios y llenos de luz natural. Pensaba en un loft, algo con un diseño muy limpio, donde todo estuviera en su sitio, funcional y con ese toque chic que tanto me atrae. Imaginaba despertar cada mañana con vistas amplias, sentir la energía de la ciudad pero con la tranquilidad de mi propio espacio. Y Demet, bueno, ella es un alma más romántica, más tradicional. Soñaba con un lugar con historia, con carácter, quizás algo con un jardín donde poder cultivar sus flores, una casa con ese encanto de las cosas que perduran, con rincones acogedores donde crear recuerdos. Las primeras búsquedas reflejaban estas diferencias. Yo le mostraba apartamentos supermodernos con acabados de lujo, y ella me enseñaba casas antiguas con ese aire de cuento de hadas. Ahí empezaban las negociaciones. Una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que estábamos buscando más que 4 paredes y un techo. Buscábamos un reflejo de quiénes éramos como pareja y de quiénes queríamos llegar a ser. Queríamos un lugar que nos inspirara, que nos diera paz, que fuera nuestro santuario personal. Y eso, créanme, no es algo que se encuentra a vuelta de la esquina. Tuvimos que sentarnos, respirar hondo y preguntarnos, ¿qué es lo realmente importante para nosotros? ¿Qué aspectos de nuestras ideas iniciales podemos fusionar? ¿Qué estamos dispuestos a ceder y qué no? Fue un proceso de mucho diálogo, de escucha activa, de entender las motivaciones del otro más allá de la simple preferencia estética. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos visitando una casa que era preciosa, en una zona muy tranquila, con un jardín espectacular. A mí me encantó el espacio exterior, la posibilidad de tener mi propio huerto, de relajarme rodeada de naturaleza. Pero al entrar, Can puso esa cara, ya saben, esa cara de «esto no es lo mío». Para él, el interior era demasiado oscuro, con demasiados detalles que le parecían recargados. Y yo, por mi parte, pensaba que su loft ideal era un poco frío, demasiado impersonal. Fue un momento de tensión, lo confieso. Sentí que estábamos en puntos opuestos y que iba a ser imposible encontrar un punto medio. Pero ahí es donde entra la magia de estar en pareja, ¿verdad? Empezamos a hablar de nuevo, a desglosar lo que nos gustaba de esa casa y lo que no. Yo veía el potencial del jardín y la tranquilidad. Can veía la falta de luz y la distribución que no se adaptaba a su estilo de vida. Entonces se nos encendió una bombilla. ¿Y si buscábamos algo que tuviera lo mejor de ambos mundos? Empezamos a pensar en barrios que fueran una mezcla de lo moderno y lo tradicional. Zonas que tuvieran edificios más nuevos pero también calles con casas con encanto. Y empezamos a darle vueltas a la idea de la personalización.
¿Y si encontrábamos un espacio que no fuera perfecto de entrada, pero que tuviera una base sólida y que pudiéramos moldear a nuestro gusto? Esa idea nos abrió un abanico enorme de posibilidades. Ya no. Estábamos limitados a encontrar la propiedad lista para entrar que satisficiera ambos gustos al 100%. Podíamos construir nuestro propio sueño poco a poco. Empezamos a visitar propiedades que sinceramente al principio no nos convencían del todo. Eran casas que necesitaban una reforma, apartamentos con una distribución a mejorar. Pero en cada uno de ellos intentábamos ver el potencial. Yo me fijaba en la luz que entraba por las ventanas, en el espacio que podría convertirse en mi rincón de lectura o mi pequeño taller de manualidades. Khan, por su parte, se enfocaba en la estructura, en las posibilidades de crear espacios abiertos, en la calidad de los materiales que se podían usar. Fue como aprender un nuevo idioma juntos, el idioma de la remodelación, el idioma de la transformación. La búsqueda se intensificó. Recorríamos kilómetros explorando barrios que antes ni siquiera habíamos considerado. Cada visita era una lección, un descubrimiento. Aprendimos a leer entre líneas los planos, a imaginar la vida en espacios que aún no existían tal como los soñábamos. Nos convertimos en expertos en tipos de suelo, en materiales de construcción, en la importancia de la orientación solar. Hubo momentos de agotamiento, de duda, donde la idea de un proyecto de reforma parecía demasiado abrumadora. Nos preguntábamos si no sería más fácil encontrar algo ya hecho, algo que nos gustara a ambos sin tanto esfuerzo. Pero entonces recordábamos esa sensación de querer construir algo nuestro, algo que realmente nos representara como pareja. Y fue en una de esas jornadas agotadoras, después de visitar varias propiedades que se quedaban cortas en algún aspecto fundamental, cuando apareció ella. La propiedad que hoy podemos llamar nuestro futuro hogar. Cuando entramos, la primera impresión fue diferente. No era el impacto inmediato de la casa de revista, ni la calidez abrumadora de la casa antigua con historia. Era algo más sutil, una sensación de potencial, de posibilidad. Estaba en una zona que nos encantaba, una zona que tiene ese equilibrio perfecto entre la vida urbana y la tranquilidad. Tiene esa vibra de comunidad que buscábamos, con calles arboladas, pequeños comercios con encanto y un ambiente seguro y acogedor. El acceso a todo lo que necesitamos es rápido y sencillo, pero al mismo tiempo, sientes que has llegado a un remanso de paz cuando cruzas el umbral. Es esa dualidad que tanto valoramos. La casa en sí, bueno, no era el loft moderno que yo imaginaba al principio, ni la casa antigua con ese aire de realeza que soñaba Demet. Era algo diferente, algo que se situaba maravillosamente en ese punto medio que habíamos estado buscando sin darnos cuenta. Tenía una estructura sólida, muy bien construida, con un aislamiento que prometía comodidad en todas las estaciones. Pero lo que nos robó el aliento de inmediato fueron unas ventanas enormes. Confieso, me hicieron suspirar. La luz natural inundaba cada rincón de la estancia principal, creando una atmósfera cálida y luminosa que conectaba el interior con el exterior de una manera espectacular. Y al mismo tiempo conservaba ese encanto, esa calidez que a Demet tanto le gusta. Había detalles arquitectónicos que sugerían una historia, elementos que con el tiempo y el cuidado adecuado, podrían realzar su carácter sin caer en lo anticuado. Tenía un patio interior. No era un jardín enorme de esos que requieren un mantenimiento constante y un equipo de jardineros, algo que, siendo sinceros, no encajaba del todo con nuestras vidas actuales. Pero sí era un espacio al aire libre, un oasis privado que se podía transformar en algo mágico. Imaginamos cenas al aire libre, mañanas de café rodeados de plantas, un lugar donde la naturaleza pudiera entrar en nuestras vidas sin ser una carga. Ese patio, a pesar de no ser el jardín de ensueño de Demet, tenía la promesa de convertirse en su rincón verde personal, un lugar donde su amor por las flores y la jardinería podría florecer. La distribución interior era lo que más nos hizo pensar. Tenía varias divisiones que para nuestro gusto actual, eran un poco anticuadas y no aprovechaban al máximo el espacio. Había pasillos largos que restaban amplitud, habitaciones pequeñas que no se ajustaban a nuestras necesidades. Pero ahí es donde entró el factor proyecto de vida. Khan, con su mente analítica y su pasión por la arquitectura, empezó a dibujar planos en su cabeza, a visualizar cómo podríamos abrir ciertos espacios, crear una cocina más integrada con el salón, transformar una habitación oscura en un despacho luminoso. Empezó a ver las posibilidades de derribar muros, de crear un flujo más natural entre las estancias, de maximizar la entrada de luz.
Yo por mi parte ya me imaginaba los colores de las paredes, los tipos de suelos que elegiríamos, cómo decoraríamos cada rincón para que tuviera nuestra esencia. Visualizaba estanterías llenas de libros, rincones acogedores para leer, espacios donde pudiese dar rienda suelta a mi creatividad. Empecé a pensar en cómo transformaríamos esas habitaciones pequeñas en un dormitorio principal espacioso, en un vestidor funcional, en un baño moderno y relajante. Fue una mezcla de visión de futuro, de planificación estratégica por parte de Can, y de amor por el detalle, por la estética y la comodidad por mi parte. Y ahí es donde se selló la decisión final. No fue una casa que nos enamoró a primera vista en el sentido tradicional, de esas que te dejan sin aliento desde el primer segundo. Fue una casa que nos enamoró con su potencial, con la promesa de convertirla en nuestro hogar perfecto. Una casa que nos permitió a ambos dejar nuestra huella, donde nuestras visiones individuales podían converger y crear algo único. Yo pude imaginar mi rincón verde y acogedor, mi espacio para la creatividad, y Can pudo visualizar esos espacios amplios y luminosos que tanto valora, un hogar funcional y estéticamente atractivo. Y lo más importante, sentimos que era un lugar donde podíamos crecer juntos, donde podíamos construir esa historia que tanto deseamos, que fuera un lienzo en blanco sobre el que pintar nuestra vida como pareja. No era la casa ideal de uno o del otro, sino la casa ideal para nosotros dos, construida a nuestra medida, con nuestras manos y nuestro amor. Ahora los invito a ustedes a imaginarlo con nosotros. Ya hemos empezado los primeros trabajos. Esas primeras semanas han sido de planificación intensa, de tomar decisiones cruciales sobre los materiales, sobre los colores, sobre la distribución de los espacios. Estamos en esa fase emocionante de empezar a darle forma a nuestro sueño, de ver cómo esas ideas abstractas empiezan a materializarse. Y por supuesto los mantendremos al tanto de cada paso. No puedo esperar a que vean cómo va quedando todo. Creo que va a ser un espacio que va a reflejar perfectamente nuestra personalidad como pareja, una mezcla de modernidad y calidez, de funcionalidad y de detalles con alma. Imaginamos un hogar que sea un reflejo de nuestra unión, donde la practicidad se entrelace con la belleza, y donde cada rincón cuente una historia. Así que sí, la decisión está tomada. Hemos elegido este lugar con su luz, con su potencial, con la promesa de convertirse en nuestro refugio, nuestro santuario. Y estamos absolutamente emocionados de embarcarnos en esta nueva aventura de convertirla en nuestro hogar. Ha sido un viaje de aprendizaje, de negociación, de comprensión mutua, y estoy muy agradecido por tener a Demet a mi lado en cada paso. Ella es mi compañera, mi cómplice, mi inspiración. Demet, ¿qué te parece? ¿Lista para empezar a hacer de este lugar nuestro nido? Yo sí que lo estoy. Creo que juntas hemos encontrado ese equilibrio perfecto, ese lugar que nos llama y nos dice, aquí es donde vuestra vida juntos va a florecer. Y a ustedes, queridísimos espectadores, gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje. Su apoyo, sus comentarios, sus preguntas, todo nos anima a seguir compartiendo nuestras vidas con ustedes. Son una parte fundamental de esta comunidad que estamos construyendo, y su entusiasmo es nuestra mayor recompensa. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les ha gustado la idea? ¿Han pasado por algo similar al buscar su hogar, esa dicotomía entre lo moderno y lo tradicional, lo práctico y lo romántico? ¿Qué consejos le darían a otras parejas en esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y estoy ansioso por conocer sus experiencias y opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o inspirador, no se olviden de darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que esté en un proceso similar de búsqueda de hogar. El compartir estas experiencias nos ayuda a todos a crecer y a sentirnos acompañados. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tendremos mucho que mostrarles a medida que avancemos en esta emocionante transformación. Nos vemos muy pronto con más novedades, más avances y por supuesto más amor y alegría. Un abrazo enorme y hasta la próxima.